¿Qué tenemos hasta aquí? Por un lado, tenemos las metas. De hecho, tenemos algo más, que no lo hemos dicho, pero está en los videos, que son los esquemas, los formatos para interrogar, y por otro, las herramientas, los instrumentos. Pudiera decirles, bueno, ahora sí, usen estas herramientas para conseguir esto, pero nuevamente me estaría pasando de vivo. El chiste está en qué de estas herramientas y cómo uso estas herramientas, ya imágenes prácticas, para conseguir cada uno de los efectos que realmente necesito. Eso sí, es ocuparse de cómo litigar. Pues bueno, hagamos ese ejercicio, hagamos ese link. Vamos a desordenar un poco los instrumentos, los objetivos. Vamos a comenzar por el más sencillo de todos. Quiero un testimonio efectivo. De hecho, me voy a ocupar solo de 3 metas. La más sencilla de todos es es presentar al testigo. Y como es un tema introductorio, por ejemplo, usted es la madre de Tony Ray Black. Su hijo murió con leucemia. Usted demandó a grandes prestaciones, por ejemplo. Son sugestivas, sí, pero como el COGEP claramente lo dice, pues parece que es en el artículo 177, numeral 7, si no estoy mal, no soy un buen memorista. Oye, las preguntas sugestivas están permitidas cuando son temas introductorios. Y estos son temas introductorios, no afectan al meollo del conflicto, así que no hay ningún problema. Como son tan simples y puedes usar cualquiera, las dejamos de lado. Y también, como aquí no vamos a tener tiempo de trabajar en el gran bosque, también la dejamos de lado. Y nos centramos en los 3 restantes metas. Y de esas, como decíamos, la más sencilla es conseguir un testimonio efectivo. Y como recordarán, a su vez, pues bueno, resulta que la primera submeta es conseguir un testimonio ordenado. Ok, ¿y qué orden será el interesante? Pues bueno, si ven los videos ahí lo explico, pero básicamente el orden que debe predominar como regla general, hay testimonios como el que ustedes van a trabajar, que es la excepción. El orden cronológico. ¿Por qué el orden cronológico? Porque normalmente un testigo viene a contarnos lo que vio, lo que le consta. Y bueno, como es un cuento, se cuentan normalmente los cuentos, se cuentan en orden cronológico. Así que esa es la razón. Yo quiero una historia. La historia es muy fácil de entender para el juez. ¿Dónde está el poder del orden cronológico? En la accesibilidad. Nuestra mente, a pesar de que no he tenido el gusto de hablar con la gran mayoría de ustedes, voy a ser un poco atrevido. Su cabeza funciona en orden cronológico. ¿Por qué puedo decirles eso? Pues bueno, porque todos ustedes están atrapados en un espacio-tiempo. Mientras vivan, lo único que tienen es un continuo presente. El pasado es un recuerdo, el futuro una proyección. Lo único que tienen es un permanente presente, este momento, el momento que lo están viviendo. Eso es básicamente la vida. Y bueno, eso hace que, en consecuencia, si mi vida decurre en un continuo presente mientras vivo, mi cabeza está forjada de esa manera. No necesito conocerles a ustedes para afirmar esto. Por eso mismo no necesito conocer al juez. Si es que utilizo ese orden, normalmente va a ser fácil que el juez lo entienda. Y eso, pues, es algo muy, muy interesante para nosotros. Ok, dicho esto, ¿qué podemos
concluir. Okay. Lo que podemos un poco preguntarnos es su sentido común. ¿Qué tipo de preguntas les dice que deberían usar para conseguir un cuento? Pues bien, las abiertas, sí. Y dentro de ellas, su nombre lo dice, narrativas. Las que te piden una narración, esas son las que te permiten hacerlo. De hecho, si uso solo preguntas descriptivas, ¿cómo era el radio? ¿Cómo era el cuarto? ¿Cómo era la señora Jara? ¿Cómo era el señor Jara? ¿Cómo estaba vestido el hijo? Todas descriptivas, fotos, imágenes, eso quiero. Pues entre todos estos elementos no hay un orden cronológico, no hay un orden temporal. Las cerradas, ¿a qué distancia estaba? ¿Cuántos radios eran? ¿Qué grado de luminosidad había? ¿Qué grado de certeza tiene sobre lo que vi? Tampoco te sale un relato por ahí. Con sugestiva sí puedes hacerlo. Usted entró al cuarto, sí. Luego vio los radios, sí. Preguntó de dónde habían salido. Ok, sí puedo hacerlo con sugestivas, pero obviamente en el interrogatorio están prohibidas, así que me meto en tremendo lío. Ya vimos lo que pasa. Así que la herramienta, para ni más ni menos que conseguir el cuento, son las preguntas narrativas. Por eso les decía, cuidado, les cojan miedo. No se les ocurra. No. Esta es la herramienta del interrogatorio. El 95-96% de todos los hechos van a salir ahí. El 4% van a ser imágenes y matices que nos permiten centrarnos y concentrarnos en algo más. Pero este es el grueso. Así que la gran herramienta para conseguir esto son las preguntas narrativas. De hecho, vamos a dejar eso para más adelante. Ok. Segundamente, evitar las objeciones. Habíamos dicho que yo quiero hacer preguntas legítimas y que parezcan legítimas. Ok. Primer gran músculo que tenemos que aprender. Por Dios, no use preguntas sugestivas. De hecho, de todas las objeciones en un juicio, más del 90% normalmente van a ser por sugestivas. Las sugestivas son sus grandes enemigos. Entonces, en el interrogatorio, si no quiero tener líos, lo primero que tengo que hacer es entrenar el músculo de no hacer preguntas sugestivas. Y ese músculo van a ver que cuesta un poco trabajar. No es nada imposible, por supuesto, pero nos cuesta un poco. Ya vamos a ver cuando vayamos a la parte práctica. Ese es el primer músculo que hay que desarrollar. Ahora, decíamos que no solo es ser, es parecer. Entonces, reconociéndose que hay preguntas, todas estas son legítimas, todas. Pero hay algunas que parecen más legítimas que otras. Tenemos las preguntas abiertas descriptivas, las narrativas y las cerradas. ¿Cuáles les dice su sentido común que serán las que más tranquilo van a mantener al auditorio? Pues las abiertas. ¿Por qué? Porque son el otro extremo. Por ejemplo, si tomo las cerradas, que son las más cercanas, fíjense que es problemático. Cuando yo les pregunté cuáles son las opuestas, ¿se respondieron o no mentalmente las cerradas? Ok. ¿Cuántos jueces van a cometer el mismo error? Entonces, ese es el lío. Que si yo no sé diferenciarlas, se parecen mucho. Y, obviamente, las preguntas descriptivas están en medio. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a hacer las cosas fáciles, sencillas. A mí me encanta Einstein. Einstein nos habla de la elegancia de lo sencillo y creo que su investigación es clave.
¿Para qué complicarnos la vida? A ver, ¿qué quieres? ¿Que te narre? ¿Por qué no me lo pides? ¿Por qué tu pregunta no comienza con nárreme, cuénteme, reláteme? Ya, sencillo, hago link, punto. No hay que amargarse la vida. ¿Para qué? Ahora, fíjense que hay muletillas, introducciones, virtuosas y viciosas. Por ejemplo, diga el testigo si es verdad. Diga el testigo si le consta. Diga el testigo si sabe. Todas esas muletillas llevan o no a preguntas sugestivas. Y el otro lado puede ser esto. Patito nuevo, ¿qué voy a hacer? Si me sirves del postre, me de comer. Pues, ¿qué más me toca? Entonces, cuidado con este tema. Pero en cambio, hay muletillas virtuosas. Si, por ejemplo, el joven abogado comenzaba con nárreme, cuénteme, no hubiese sido otra la historia. Cuénteme por qué compró la póliza. Cuénteme qué le ofrecieron cuando le vendieron la póliza. Cuénteme qué le dijeron o qué pasó cuando su hijo está. Cuéntenos cómo comenzó la enfermedad de su hijo. ¿Viene o no el relato? Y el abogado hace o no. Está acabado el tema, muerto el pavo, listo. ¿Para qué más drama? Ok, pero eso hay que saber hacerlo. Ahora, estas muletillas que son virtuosas, a su vez, me pueden permitir conseguir el otro objetivo. Yo sé que el juez se equivocó, en vez de lloriquear o bronquearme con el juez y acabar de fregar mis posibilidades de afectar a quien está al lado. Oye, puedes disfrazar una pregunta de cerrada, pues, de más abierta, de más legítima. ¿Cómo lo haces? Con este mismo instrumento, las muletillas. Por ejemplo, ya se equivocó cuando yo le dije, ¿y a qué hora sucedió eso? Objeción sugestiva. Al lugar, reformula. Y yo sé que ya el juez se equivocó en esto. La siguiente vez no hagan a la misma pregunta, pero para que vean el efecto voy a usar la misma pregunta. ¿Qué pasa si yo comienzo con una muletilla de abierto? ¿Cuáles? Cuéntenos. Quiero parecer aún más legítimo, con sus propias palabras. ¿A qué hora sucedía eso? Y es exactamente la misma pregunta. Pero ¿suena o no más legítimo? Claro. Los buenos abogados saben estas mañas, saben estos trucos. Yo quiero parecer legítimo. Disfrazo, en este caso una pregunta cerrada, una pregunta narrativa. Cuéntenos, en cambio, para una pregunta descriptiva. ¿Cómo era el arma? Nárrenos en sus propias palabras cómo era el arma. Ya vieron que se focaliza al final. Simplemente, si yo necesito eso, pues lo hago. Yo soy el artista, yo decido cómo cuento, cómo pinto el cuadro. Punto. Acabado el tema. Ok. Además de esto, de las preguntas sugestivas que son su gran problema, va a haber otras que complementan, a su vez, de las que quedan más del 50%. Y en el contraexamen van a ser, en cambio, su gran enemigo. ¿Por qué? Porque en el contraexamen no van a poder objetar por sugestivas. Así que se vuelven las más importantes. Las preguntas compuestas. Ok. Quien mucho habla, mucho hierra. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a hablar poquito. Hacer economía verbal. Hacer avaros con las palabras. Si hablamos mucho, ¿estamos o no dando papaya? Invitando a que el compañero me caiga. Incluso un abogado hábil que te ve nervioso
y que te ve acercarte a un punto clave, puede equivocarse si tú le das pábulo y decir objeción compuesta, sabiendo que es legítimo. Pero al menos no quedé mal con el juez, simplemente parece que me equivoqué. Tú fuiste el que hiciste larga. ¿Se dan cuenta? En estos matices es donde la habilidad del abogado se juega. Sí, sí, son cosas finas, por supuesto. No les voy a enseñar cosas rústicas. No me prestaría para hacer eso. Eso es basura. No, no, no. Queremos ser los mejores. Y los mejores entienden estas cosas. Entonces, si es que no hago preguntas sugestivas y hablo poquito, pues resulta muy interesante. De hecho, esto vamos a ver en este momento en concreto, un ejemplo muy práctico. Tercero, tiene que ser completo. No importa que, por ejemplo, tenga que destacar mis proposiciones fácticas, luego tengo que continuar y continuar y continuar. No me importa si el testigo se calla. Yo tengo que conseguir que sea completo, que el relato avance, que llegue hasta el punto donde lo necesito. Nuevamente, ¿qué utilizarían? ¿Qué les dice el sentido común? El sentido común es clave. ¿Cuál de las preguntas? Evidentemente, las narrativas. ¿Por qué? Porque no me importa si quiero hacerlo al principio, en el medio o al final. Si aquellas preguntas que me permiten que el testigo me dé un cuento son las narrativas, ergo tengo que utilizarlas en el momento que sea. Ustedes tienen ahí una caja de herramientas y lo que estamos es llenándoles de herramientas, de instrumentos, nada más. Y como decíamos que la elegancia de lo sencillo, pues retémonos. Si quiero que complete, y por ejemplo, acabo de justificar una debilidad y quiero que sigan con la narración, con una palabra, ¿cómo lo haría? Sencillo. Continúo. Prosiga. Adelante. Sin palabras. Lo que no pueden es hacerme preguntas cerradas o descriptivas, o peor todavía, sugestivas. Por Dios. Simplemente hago eso. Obviamente puedo hacerlo con más de una palabra. Continúe con su relato. Luego de eso, ¿qué pasó? Es eso, nada más. No necesitamos complicarnos la vida. Ok. Entonces, moraleja. Para hacer una pregunta, obtener un testimonio legítimo, sí, las preguntas abiertas y dentro de ellas las narrativas son la principal herramienta, son las que más hay que tener en cuenta. Bien, vamos a dejar aquí esta parte del video.